Amén. Aleluya. ¿Cuántos tienen fe para creer? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Cuántos trajeron la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? Amén. A ver cuántos están armados. Sí. Aleluya. Gloria a Jesús. Y si no, hay una Biblia auxiliar allí, donde está Valentino. Allí hay una Biblia que podemos prestar. Hoy vamos a meditar bastante en la palabra de Dios, debido también a los acontecimientos que estamos viviendo. Aleluya. Como pueblo de Dios, como iglesia, tenemos paz, porque el Señor no abandona la obra de sus manos. El Señor no va a abandonar jamás a su pueblo. Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Decirle a tu hermano: yo no estoy sola, yo no estoy solo, yo estoy con Jesús. Amén. Promesa de Jesús. Él iba a estar. No hay una muestra más grande de amor que la permanencia. Si hay una manera de demostrarle a alguien que usted lo ama, es permanecer junto a esa persona. Y Jesús se ha comprometido en permanecer junto a nosotros, en las buenas, en las no tan buenas, pero su amor se ha expresado en la permanencia. Qué bueno que es el Señor. Y Él dijo: bienvenida. ¿Cómo te llamas? Micaela, pero ya ha estado alguna vez Micaela. Sí, a pesar del tapaboca le veo cara conocida. A Micaela, bienvenida nuevamente Micaela, una vez más a la casa del Señor. Y hoy vamos a hablar, como siempre, de todo un poco, pero vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Oseas, uno de los profetas menores, capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9 de Oseas, versículo 10. Está en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se encontraron? ¿Lo encontraron todavía? A ver, ¿quién lo encontró y lo puede leer allí? Oseas, capítulo 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. ¿Hasta ahí? Sí. Bueno, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. ¿Sí? Israel, mientras caminó en el desierto, siempre fue fiel a Dios. Por eso después ese versículo sigue hablando acerca de que cuando ingresaron a la tierra prometida, ahí se descarriaron un poco. Pero en el desierto Israel siempre fue fiel a Dios, fiel a los principios de Dios. Y cuando había alguna rebelión en el desierto, ¿qué pasaba? Se desarraigaba enseguida. Dios tajantemente desarraigaba cualquier rebelión, cualquier cosa que sucedía en el desierto. Pero ¿a qué vamos en esto? Que aquí la palabra nos está diciendo que Dios ve a Israel como una higuera, ¿sí? Como dice, como las uvas en el desierto la hallé, y como la fruta temprana de la higuera. ¿Y por qué quiero que usted sepa este versículo, que Dios asocia a Israel con la higuera? Porque vamos a hablar ahora, sí, nos vamos a Mateo 24. Mateo 24, que usted seguramente en estos días habrá escuchado hablar muchísimo de Mateo 24, debido a los rumores de guerra y a las guerras. A la guerra que está aconteciendo entre Ucrania y Rusia. Entonces, en el capítulo 24 de Mateo, en el versículo 29, habla de la venida del Hijo del Hombre, pero el versículo 31 hasta el 42, vamos a leer: Cristo Jesús, el Hijo de Dios, ¿sí?, que es la fuente más confiable que nosotros podemos tener.
Jesús, su palabra, sus promesas, el propósito por el cual Dios envió a Jesucristo, nos dejó estipulado Jesús escatológicamente que iba a pasar en los últimos días, tanto para Israel. Yo siempre digo que Mateo 24 es muy para Israel y Mateo 25 es más para la iglesia, pero en Mateo 24 Jesús habla de muchas señales que ya lo hemos visto en meses atrás acerca de las pestes, las hambrunas, los terremotos, pero específicamente hoy vamos a hablar un poquito acerca de lo que Jesús dijo de Israel, que es el reloj de Dios en la tierra, ¿sí? Toda la humanidad camina de acuerdo a cómo camina Israel, que es el pueblo terrenal de Dios. La iglesia es un pueblo celestial. Israel es el pueblo terrenal de Dios. Y eso usted tiene que saber esa diferencia. Y Jesús, ¿sí? Mientras estuvo en esta tierra, cuando los discípulos comenzaron a preguntarle cuándo sería el fin y todas esas cosas, Jesús estaba hablando en el 31, dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. 32. Por eso le decía hoy, retenga eso de que Dios halló a Israel como una higuera en el desierto. De la higuera, dijo, aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Amén. Le digo siempre que Mateo 24 es para Israel y 25 para la iglesia. Pero mire cuando habla de las parábolas de las 10 vírgenes, el versículo 13 del 25 también vuelve a Jesús a hablar de un factor sorpresa. No solo para Israel, sino para la iglesia. Dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces la iglesia tiene que estar en estos tiempos proféticos en una posición de estar velando, de estar alerta, de estar atenta, de estar confiada, no estar adormecido, sino estar en una posición de estar esperando, aleluya, que estas cosas sucedan, porque sabe que la redención del Hijo de Dios sobre nuestras vidas viene pronto. Por eso aquí vamos a ir por parte ahora. Jesús dijo, de la higuera aprended la parábola. La higuera es Israel, se lo dije, el pueblo de Dios. Y Israel, el libro del profeta Ezequiel es uno de los libros que en muchos de los capítulos es muy cronológico en los tiempos, que en otros domingos vamos a hablar. El capítulo 36 de Ezequiel habla de que Dios iba a reunir a los judíos nuevamente en su nación, y de hecho hace años que ya se están reuniendo. Están volviendo todos a su tierra, están volviendo todos a su patria de determinadas naciones donde habían estado viviendo o habían sido esparcidos, están retornando. Es más,
Escuché en estos días que el gobierno de Israel a los judíos les está pagando absolutamente todo para que retornen a su tierra, porque consideran que no hay lugar más seguro en este momento que estar en Israel, donde tienen la protección de Dios. Así que les pagan pasaje de avión, hotel, todo para los judíos que quieren retornar a Israel. Así que esa profecía de Ezequiel 36 hace años que se está cumpliendo y se sigue cumpliendo. Ezequiel 37 habla de la reconstrucción de un ejército, ¿se acuerda? Del Valle de los Huesos Secos, y habla de la reconstrucción de Israel como nación. Dios restauró a Israel luego del holocausto judío y lo ha restaurado y lo ha puesto de pie nuevamente. Y no le dije, voy a explicar otro día eso, pero el capítulo 37 habla de la restauración de Israel, la restauración completa de Israel, que se le reconoce a Israel como nación. Se decretó el 14 de mayo de 1948. Así que imagínense que primero los reúne, luego restaura la nación, y el capítulo 38, capítulo 39 de Ezequiel habla de la batalla de Gog y Magog, en el cual Gog es un personaje bíblico, príncipe de Magog, que por la ubicación geográfica sabemos que es Rusia. Entonces Dios va a traer a Rusia desde el norte, juntamente con sus aliados, a invadir a Israel. Luego el capítulo 40 en adelante habla del gobierno milenial y de la reconstrucción del nuevo templo. Así que Ezequiel es un libro que cronológicamente se ubica bien en el tiempo, que otro día lo vamos a hablar con más detenimiento. Hoy quiero hablar acerca de lo que Jesús dijo. Ya le expliqué que la higuera es Israel. Y Jesús dijo, de la higuera aprended la señal. ¿Sí? Miren Israel. Cuando Israel se establezca como nación, que cuando fue, le dije recién, el 14 de mayo de 1948, 14 de mayo, una fecha gloriosa también, pero de otro año. Ahora estamos hablando de 1948. Jesús dijo, ¿saben que no va a pasar una generación antes que todas estas otras cosas acontezcan? Y vamos a ver que es una generación bíblica actualmente. Así que le invito a abrir el Salmo 90, versículo 10, en lo cual es un salmo de Moisés, y yo lo sé de memoria, pero quiero que usted lo vaya examinando. Dice el Salmo 90, 10, quien lo tiene lo puede leer en voz alta. Habla acerca de los días de nuestra edad. ¿Cuántos años se completa una generación? Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo. 90, 10. Los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Sigo? No. Dice que los días de nuestra edad son 70 años. Acá hay gente que ha vivido más de 70. Y en los más robustos, los más fuertes, ¿son cuánto? 80 años. 80 años. Así que cuando usted llega a los 70 o llega a los 80, ya lo demás es misericordia de Dios. Usted tiene que darle gracias a Dios por cada día que vive, pero cuando llega a los 70, 80, después ya está de prestado usted acá.
¿Sí? Porque y volamos, dice la palabra, y volamos. Qué hermosa manera de llevar. En el arrebatamiento, volamos. Tengo clarito. Menos mal que lo tiene clarito. El año que viene, no va a ver qué pasa. Entonces, primeramente, vamos a otra vez a reiniciarnos. Israel es la higuera. Jesús dijo que cuando Israel se comenzara a florecer, ¿sí? Se comenzara a establecer, nosotros tendríamos que estar atentos, porque seguramente que la generación que vio a Israel nacer como nación era la generación que iba a ver el tiempo del fin. ¿Y de qué fin? El fin de la dispensación de la gracia de Dios, de la salvación gratuitamente a través de la sangre derramada en la cruz de Jesucristo, quien perdona pecados, quien salva, quien restaura, quien nos da salvación y vida eterna. Entonces, imagínense, nosotros en un estudio bíblico, cuando nos empezamos a entender esta revelación de la palabra de Dios, el Señor no nos dijo día ni hora, pero sí nos dijo los tiempos que iban a suceder. Entonces nosotros, sacando cuenta, 1948, le agregamos 70 años, estamos hablando del 2018. Y cuando le agregamos 80 años, estábamos hablando del 2028. Hay unos años cronológicos por ahí que se han perdido. Siempre puede haber un margen de error, pero nunca va a ser un disparate de error en años. Pero siempre puede haber un margen quizás de error. Pero yo me acuerdo que cuando di las 70 semanas de Daniel en el año 2016, le dije a los estudiantes de aquel momento, yo empezaría ya desde ahora a caminar tomado de la mano del Señor, así como vio como usted pisa huevo, tranquilo, confiado y prudentemente dirigiendo cada una de nuestras vidas y con sabiduría. Porque Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y si Él dijo que la generación que vio a Israel resurgir como nación era la generación que iba a ver parte del tiempo del fin, los dolores de parto, las pestes, las hambrunas, los rumores de guerra, la guerra, los problemas climáticos, el enfriamiento del amor de muchos, la maldad se iba a multiplicar, la violencia que iba a cubrir las sociedades, ¿usted me va a decir que no lo estamos viviendo? En noviembre del 2019 Dios me dio una palabra profética en Ezequiel y me dijo decirles que viene peste, que viene guerra, que viene hambruna, pero los que tengan el corazón íntegro, como lo tuvo Noé, como lo tuvo Daniel y como lo tuvo Job, ellos serán librados. El Señor me dio esa palabra para predicar en noviembre del 2019. En diciembre surgió la pandemia en China. Y me lleva a Mendoza en enero, y en enero, fines de enero, principios de febrero, lo prediqué en Mendoza. Y en marzo 2020 se estaban cerrando las fronteras por cuarentena obligatoria y otras de conciencia. El Señor no miente. El Señor es fiel a su palabra. Siempre le dije, Señor, no dejes que nadie me engañe ni me mienta, revélame siempre la verdad. Y estos días oraba y decía, Señor, quiero estar bien parada en los tiempos proféticos que estamos viviendo. Yo no voy a ir a payarle a tu pueblo, yo quiero llevar la verdad de lo que está sucediendo. Porque muchos andan payando por ahí. Mire que quedé espantada en las redes sociales ver supuestos pastores en Montevideo y en otras partes del mundo que tienen quizás mucha más membresía que uno, diciendo disparates. O cuando surgió ahora el problema, el conflicto entre Rusia y Ucrania,
preguntando por ahí, ¿y esto será a gran escala? Y yo le diría, ¿y vos sos siervo de Dios? ¿No sabés si se va a gran escala? No, lo que pasa es que se ha llevado mucho tiempo en hablar de las añadiduras y en que este es tu año y en que te va a ir bien y que se cree que Jesús es solo un Dios que tiene que prosperarte y Jesús es un Dios que quiere salvarte de las cosas que vendrán. Para eso murió, para eso resucitó. Y Jesús, así que imagínense que nosotros dimos estudio en el 2016, 2019 surge la pandemia, dicen que 2020 fue un año de pandemia y ahora pronostican que el 2022 va a ser un año de guerras. Ayer estaba escuchando, cosa que yo lo vi, pero se acuerda que con mi intervención quirúrgica y todo anduve un poco en otras cosas. Pero yo había escuchado en alguna noticia que hace alrededor de 6 semanas, un mes y medio por ahí, Rusia, la China comunista e Irán hicieron maniobras, ¿sí? Maniobras, ejercicios militares juntos, en conjunto, y esto realmente sería, muchos estaban hablando que sería catastrófico si pasaba lo que está pasando, que Rusia invadiera Ucrania y que a la China se le ocurriera en el mismo momento invadir Taiwán y a Irán se le ocurriera en el mismo momento invadir Israel, porque los países de Occidente, inclusive Estados Unidos, no sabrían qué incendio apagar primero. Así que la abstinencia de muchos países occidentales es precisamente a ver qué es lo que pasa con China y qué es lo que pasa también con Irán. Si esto que está sucediendo ahora es entre cosas que me duele mucho, porque mi abuelo materno era polaco-ucraniano, y me la he pasado todos estos días informándome y orando, y he visto el sufrimiento de una prima mía en Roma y la otra en Estados Unidos, orando por Ucrania, cuyo presidente es de origen judío, porque Zelensky es judío. Si esto llega a un acuerdo y esto se termina, bueno, podríamos decir que fue un conflicto bélico más. Si esto en vez de terminar sigue agravándose, podríamos decir que estamos frente a uno de los últimos cumplimientos proféticos que es la guerra de Gog y Magog. Y me animo a decirlo hoy, 27 de febrero. El presidente Vladimir Putin vendría a ser el personaje de Gog, príncipe de Magog, que va a comenzar a descender del norte. Ya Rusia tiene sus bases militares en Siria, que está al lado de Israel, porque cuando Estados Unidos sacó las tropas de Afganistán, dejaron todo el armamento militar, así que los afganos no solo agarraron el territorio, sino que agarraron todo el armamento que dejó Estados Unidos. Y bueno, si estamos en el comienzo de la guerra de Gog y Magog, esto nos habla a nosotros, los hijos de Dios, que nuestra redención, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento puede acontecer en cualquier momento. Y mi obligación como sierva de Dios es preparar a la iglesia. Por eso estamos hablando de esto hoy. ¿Y por qué hay que preparar a la iglesia? Porque Jesús mismo está diciendo acá que en aquel tiempo, cuando Él mande a buscar de los 4 extremos de la tierra a sus escogidos, va a ser como en los tiempos de Noé. Muchos van a andar en cualquiera, pensando en qué comemos hoy, en la fiesta que tengo el fin de semana que viene, llenos de odio, a veces de amargura, de rencor, de resentimiento, y que no me hablo con fulano, y que no me hablo con mengano. Es tiempo de tener arrepentimiento.
Es tiempo de tener fe en Jesús y de arrepentirse de veras y de limpiar nuestras vestiduras. Y si están blancas, emblanquézcala más en la sangre del Cordero. Porque no solo la gente va a estar distraída, como dijo Jesús acá, sino que también, dice aquí, es más tajante, dice, porque van a haber 2 en el campo. Van a haber 2 mujeres en un molino. Y una va a ser tomada y la otra va a ser, ¿qué? Dejada. Y si Cristo viniera hoy, bueno, mi anhelo y mi deseo siempre le digo. Le dije, Señor, siempre mi oración es, preserva la vida y la salud de tu pueblo hasta que tú vengas y nos vayamos contigo. Y espero que todos se vayan con Él. Pero sé que en todo el mundo, la mayoría de muchas personas que quizás están fuera de la iglesia o adentro de la iglesia, si el Señor viniera hoy, muchos se van a quedar y van a venir llorando a los altares, pensando que ya hay oportunidad y no hay oportunidad, hay que arrepentirse hoy. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de dejar lo malo, hoy es el día de decirle, Señor, fortalece mi debilidad, Señor, ayúdame a hacer lo que no he podido hacer, ayúdame a apartarme, a consagrarme, a buscar de ti, a orar, a ayunar, a testificar de ti, a cambiar de vida. Dale a Jesús tu corazón, hacelo el Señor de tu vida y asegúrate una eternidad juntamente con Él. Este mundo no tiene esperanza, la única esperanza es Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesús no habló esto de gusto. Jesús lo habló para que estemos preparados. Porque nadie va a poder llegar al trono de Dios y le va a decir, yo no sabía, Señor, a mí nadie me dijo, a mí nadie me contó. No, te dije, el Señor te va a marcar el día y la hora en el cual alguien te avisó. Prepárate porque la venida de Cristo se acerca. Miles de personas en el mundo desaparecerán. Y no los llevó ninguna bomba nuclear ni nada. Se fueron en el cielo a estar juntamente con Dios. Y los que se queden en esta tierra son los que van a padecer 7 años de gran tribulación como no la hubo jamás en la tierra. Los 7 sellos de Apocalipsis, las trompetas de Apocalipsis, las guerras, el hambre, los meteoritos cayendo, las aguas convirtiéndose a amargas. Dice que la gente tomará el agua por medida, que muchos le dirán a los montes, cae sobre nosotros y mátanos, que buscarán la muerte y no la encontrarán, porque van a sufrir, porque Satanás va a gobernar por 7 años, porque Dios lo va a dejar. Y nadie va a poder comprar ni vender si no se deja la marca de Satanás. Y si te dejaste la marca de Satanás porque tenías hambre, quedaste condenado por toda la eternidad para quemarte en el lago de fuego y azufre juntamente con él y sus demonios. Porque Dios no preparó el infierno ni el lago de fuego y azufre para el ser humano. Lo preparó para Satanás, los ángeles caídos y los demonios. Por eso envió a Jesucristo. Por eso envió a Jesús. Jesús es nuestra salvación. Jesús es nuestra esperanza. Jesús es nuestro salvavidas. Solo Jesús y nadie más. Ni el Buda, ni Mahoma, ni el Mahatma Gandhi, ni el Confucio, ni nadie. Solo Jesús. Y no hay otro. Y Jesús nos dijo, miren Israel y cuenten una generación. Y sepan que cuando empieza a llegar el tiempo de una generación, van a empezar a suceder las cosas. Pero prepárense, porque yo no los voy a dejar solos, los voy a mandar a buscar. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y termino con esto. Así lo dice el apóstol Pablo en Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses. Capítulo 1 de Colosenses, versículo 25 en adelante, dice Pablo, está hablando acerca de su constitución como ministro, dice, ahora, en el 24 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada paz con vosotros para que anuncie
Anuncie, ¿qué dice Pablo? Cumplidamente la palabra de Dios y el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios, y preste atención, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Como ministro, la obligación de uno es presentar delante de Jesús a cada uno de ustedes en la perfección del Hijo de Dios, aleluya, quien vive en nosotros por medio de su Espíritu Santo, aleluya. Dice Pablo, ustedes, aleluya, no tienen la esperanza de este mundo. Su esperanza ya vino y su esperanza vendrá otra vez, aleluya. Jesucristo, aleluya, no es algo intangible, es algo tangible. La esperanza de la iglesia y del Hijo de Dios ya vino hace más de 2000 años, aleluya, a salvarnos, a redimirnos, a comprarnos a precio de sangre, aleluya, y ha prometido escatológicamente nuevamente volver a buscarnos. Aleluya. Así que la esperanza de la iglesia no es algo que va a venir, es algo que ya vino. ¿Y quién vino? Jesucristo, el Hijo de Dios. Me gustaba un meme que había el otro día que dice que un ateo le dice a un cristiano: ¿por qué su Dios no se muestra a nosotros para que creamos en Él? Y el cristiano le dice: mi Dios ya vino, ya se mostró y lo mataron en una cruz. Porque Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Así que ustedes dicen: no, pero yo nunca vi a Dios. Mira a Jesucristo. Mira a Jesucristo. Dios existe, Dios es real, Jesús está vivo, aleluya. Jesús está hoy en este lugar, Jesús está paseando ahí donde usted está. Para que usted tenga fe, para que usted tenga confianza, para que usted tenga esperanza, pero no la esperanza que tiene este mundo, que dice Job, que la esperanza de este mundo es como tela de araña, cuando se quieren agarrar de ella, los dejó caer, aleluya. Esa no es la esperanza que Dios nos ha dado, la esperanza que Dios nos ha dado es la esperanza del Hijo de Dios, aleluya. Quien vive en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. Así que si Pablo dice aquí en el versículo 27, Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Nosotros que tenemos a Cristo dentro nuestro, somos los únicos que podemos traer esperanza a un mundo perdido, a un mundo que va cayendo cada día más. Son los hijos de Dios los que tienen la esperanza dentro de ellos y deben compartirla. Preguntarle a tu hermano: ¿estás compartiendo tu esperanza de gloria? Aleluya. Me conmoví ayer cuando estaba orando y hablando con Dios y el Espíritu Santo me dijo: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Dije: sí, Señor. A diferencia del mundo que está esperanzado, me rompía el corazón Zelensky, el presidente de Ucrania, esperanzado en que le envíen tropas militares, armamento. Cuando estalló esto lo dejaron totalmente solo. Los hombres de este mundo ponen la esperanza en otros hombres, en algo que te van a dar, en algún plan social, en algún gobierno, en algún tratamiento. El mundo es así, es donde pone su esperanza. Y muchas veces esa esperanza es defraudada. Pero nosotros hemos puesto nuestra esperanza en una esperanza viva, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hemos puesto nuestra esperanza en lo que Él ya hizo por nosotros. Ya hizo. Tomó nuestro lugar. Sanó nuestras enfermedades, nuestras heridas, perdonó nuestros pecados. Nos dio salvación, redención y vida eterna.
pero también ponemos el fundamento de la iglesia, la esperanza en lo escatológico que Jesús dijo. Jesús dijo que Él iba a volver a buscarnos. Yo no sé si usted se está dando cuenta que usted a través de sus ojos físicos está viendo el cumplimiento de las Escrituras al pie de la letra. Que es un privilegiado y una privilegiada. Yo realmente cada vez que pienso en esto no lo puedo creer, me agarro la cabeza y digo, no Señor, no puede ser. Porque dice la palabra que los últimos eran los primeros. Porque a veces uno mira las películas de Jesús, a mí me pasaba cuando era chica y decía, si yo hubiera estado ahí, no hubiera gritado, crucifíquenle. Estos delincuentes malditos decían, crucifiquen al Hijo de Dios. Yo hubiera gritado, no, Jesús. Pero no fue la época en la que yo nací. Y capaz que hubiera negado a Jesús, pues lo negué con mis hechos, ¿cuántos años? Porque todos negamos a Jesús. Por eso nos reconciliamos con Él. Entonces, el Señor nos ha hecho nacer en esta época. Ser partícipe de estos tiempos. Usted lo cree o no, hermano. Yo simplemente le comparto la palabra. Para que esa palabra sea un termómetro ahora en su vida. Y usted vea a qué altura de la historia, de las profecías bíblicas, nos estamos encontrando. El seguir a Cristo no es un juego de niños. El seguir a Cristo es compromiso, responsabilidad. Y como yo le decía hoy, le dije domingos pasados atrás, a ver quién estaba atento hace un par de domingos. Hay una palabra que caracteriza al cristiano verdadero, al Hijo de Dios. ¿Y cuál es? Silencio sepulcral. A ver, se lo voy a repetir porque a veces se olvida uno. Perseverancia. La perseverancia. Jesús dijo, por la paciencia ganaréis vuestras almas. Y la perseverancia, usted la tiene que tener en este camino, no hasta que a usted le convenga, sino hasta el fin. Siempre le digo, este camino no es de quien lo empieza, es de quien lo termina. Muchos empiezan bien, terminan muy mal. Otros empiezan muy mal, terminan muy bien. Por eso el creyente tiene perseverancia. Amén. Gloria a Jesús. Y con esta esperanza de gloria que vive dentro nuestro, que mora dentro nuestro a través del Espíritu Santo, somos los hijos de Dios, las personas que amamos a Dios, que amamos su palabra, que tenemos comunión con Dios, somos los más capacitados en estos últimos tiempos para poder hablar y advertir al alma de los seres humanos, que no todo está perdido, que pongan su mirada y su esperanza en Jesucristo, el Hijo de Dios. Que aún hay tiempo de escapar de las cosas que vendrán. Aún hay tiempo, aleluya, porque hay abundante misericordia y perdón y redención en Dios. Aún Dios no ha terminado de añadir a la iglesia las almas que tienen que ser salvas y restauradas. Por eso ustedes, en quienes mora el Espíritu Santo, aleluya, tienen que compartir esta esperanza que es Jesucristo de Nazaret. Amén. Jesús vive en nosotros.